Hola, me llamo José Jaime Mas, profesor de matemáticas del Instituto, tutor de la UNED en Elche. Vamos a hacer un nuevo problema de optimización. Se quiere construir un barril cilíndrico con una capacidad de 150 litros. Halla el radio y la altura del cilindro para que la cantidad de chapa empleada en su construcción sea mínima. Repite el ejercicio para un bote de Coca-Cola de 330 mililitros como este. Para hacer problemas de optimización, pues hay que saber derivar y saber cómo utilizar la primera derivada para encontrar los extremos relativos y absolutos. Bien, los problemas de optimización siempre se empiezan igual. Hay que definir las incógnitas, las variables, el radio y la altura de un cilindro. Estoy intentando dibujar un cilindro de radio R y altura H. Bien, ¿qué hay que hacer? Hay que minimizar o maximizar. Hay que minimizar la chapa empleada. Es como decir, minimizar la superficie lateral y las dos tapas, porque entiendo que este barril cilíndrico tiene la tapa superior, también aquí también hay está cerrado, vamos, por arriba y por abajo, por supuesto, ¿no? Así que tenemos que minimizar la superficie total del cilindro. Vamos a llamarla S, que claro, va a depender del radio y la altura de este cilindro. Tenéis que recordar ahora fórmulas de geometría en el espacio. Aquí os muestro de un prisma recto, de un cilindro, pirámide, cono, tronco, esfera. De un cilindro o de un prisma tenéis que saber esto: el área lateral, el volumen, el área de círculo, por supuesto, sabemos que es pi r cuadrado. Por tanto, la superficie total de ese cilindro es igual a la superficie lateral, me refiero a esta superficie lateral, ¿verdad? Y luego más las dos veces el área, la superficie del círculo, porque hay dos círculos, de arriba y el de abajo. La superficie lateral es muy fácil. Hallamos el perímetro de la base, es decir, esto, y lo multiplicamos por la altura. Piensa por un momento que cortamos el cilindro y si lo extendemos tenemos un rectángulo donde la base es el perímetro de la circunferencia, 2πr, y la altura del rectángulo es la altura del cilindro. Entonces 2πr por h me está dando la superficie lateral del cilindro. Le sumamos los dos círculos. El área de un círculo es pi r cuadrado, por tanto 2 por pi r al cuadrado. Acabo de escribir la superficie total del cilindro, que es lo que hay que minimizar. Como veis, lo voy a escribir ahora así: la superficie va a depender de la r y de la h. Los problemas de optimización, lo que pretendemos siempre es que dependa de una sola variable para, una vez hecho esto, ya optimizar una función con ayuda de las derivadas, ¿no? Claro, tengo que tener alguna restricción, porque si quiero minimizar la superficie total, pues lo hago un barril pequeñito, pequeñito. No puede ser pequeñito, pequeñito, porque hay una restricción. Y es que la capacidad tiene que ser de 150 litros. La capacidad es el volumen del cilindro. El volumen del cilindro tiene que ser de 150 litros. Pero claro, yo lo tengo que medir en centímetros o en decímetros. Piensa que un litro es un decímetro cúbico, así que estos son 150 decímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuál es la fórmula para el volumen del cilindro? El volumen de un cilindro de un prisma recto es hallar el área de la base, en este caso el área del círculo, y multiplicar por la altura. Así que de un cilindro el área de la base es el área del círculo, pi r cuadrado, y la altura es h. Bien, pues esta es la restricción. Esta restricción me va a permitir dejar la variable s en función de r o de h, lo que quiera. Va a ser mejor en función de r, ya que despejar de aquí la h es mucho más fácil. H es 150 partido de pi, ¿verdad?, partido de r cuadrado. En fin, lo voy a poner en el denominador. Ahora ya sustituyo esta h aquí
y me quedará la superficie total de este barril en función de una variable, en este caso de la R. Nos queda lo siguiente, la superficie total es en función de R, 2pi R, cambio H por esto, más 2pi R cuadrado. Piensa que la R tiene que ser positiva, ¿eh? Vamos a poner esta condición. Aquí se puede simplificar esta R con una R de aquí, una pi con una pi también. Y tenemos esta expresión. A la hora de derivar y tal, prefiero hacer esta suma y tenerlo como una fracción. El denominador será R y el numerador 300 más 2pi R al cubo, donde R es mayor que 0. Bien, yo creo que hemos hecho lo más difícil del ejercicio, que es encontrar la función que hay que estudiar. En este caso hay que minimizar esta función para R mayor que 0. Ya toca derivar y ver dónde está ese mínimo. Bien, empecemos. La derivada de la función S, superficie total del cilindro. Es un cociente, por tanto, derivada del numerador por el denominador sin derivar menos lo mismo al revés, partido del denominador sin derivar al cuadrado. Agrupamos aquí, simplificamos un poquito. Mirad, aquí tengo 6pi r cubo menos 2pi r cubo. Al final tengo 4pi r cubo menos 300. Toca ahora hallar el signo de la primera derivada. Como sabéis, ver cuándo es 0 es fundamental. Ahí voy a hallar los puntos críticos. Cuando sea mayor que 0 crecerá, menor que 0 decrecerá. Pero tengo que ver cuándo es 0. Claro que esta fracción es 0 cuando el numerador es 0 y de aquí despejamos la R. Nos queda esto. Se puede simplificar un poquito. Quiero saber más o menos qué número es este para después no tener problemas a la hora de estudiar lo que nos queda. Más o menos es 2,87. Bueno, ya sabéis, trazamos la recta real. Colocamos el 2,87, bueno, más o menos, realmente es este número. Recuerda que me interesa estudiar la gráfica para mayores de 0, aquí no, solo para mayores de 0. En 0 es que la gráfica tiene una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Después ya, para mayores que 0, la función es continua y sabemos que en este punto, 2,87, la derivada es 0. Por tanto, punto crítico, para saber lo que ocurre en punto crítico podemos estudiar la monotonía en un entorno de ese número, que quizás sea lo mejor, o hallar el signo de la segunda derivada en ese punto crítico, si es menor que 0 máximo, mayor que 0 mínimo. Hallar la segunda derivada, bueno, vamos a hacer las dos cosas, venga. Vamos a estudiar lo que pasa alrededor del punto crítico. Cogemos, por ejemplo, el 2, aquí cogemos el 3... y miramos el signo de la primera derivada en el 2 y en el 3. Observa que el denominador va a ser positivo y al cambiar la r por 2, opera, te va a dar un número negativo, por tanto el cociente es negativo. En el 3, en cambio, voy a tener más entre más positivo. A la izquierda de este número las derivadas son negativas, la curva va decreciendo. A la derecha las derivadas son positivas, la curva va creciendo. Y como la función es continua para mayores de 0, en este punto está el mínimo relativo y absoluto también en este intervalo, en esta semirrecta, ¿de acuerdo? Pero lo voy a hacer de otra manera también. Vamos a hallar el valor de la segunda derivada en el 2,87. Insisto que no es exactamente esto, es una aproximación. Claro que para eso necesito hallar la segunda derivada. Derivada de un cociente, derivada del numerador. 12pi r cuadrado por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés, partido del denominador sin derivar al cuadrado, que daría la cuarta. Mirad, al cambiar ahora la r por este número, este factor se hace 0, por tanto esto va a valer 0. Es decir, nos va a quedar
Este es el valor exacto de la segunda derivada. Lo que importa era el signo, y es que es positivo. Y cuando la segunda derivada en el punto crítico es positivo, hay un mínimo relativo, como he dicho antes. Pero es relativo, cuando se dice relativo se refiere a un entorno del punto crítico, pero también es absoluto si x, mejor dicho, si r es mayor que 0, que es donde estamos estudiando. A ver, conclusión, ¿cuál es la solución? La solución es que si el radio es igual a este número, que aproximadamente es 2,87 decímetros. Decímetros, insisto, porque estamos todo midiendo en decímetros. Y la altura, a ver, la altura está aquí en función del radio. Por tanto, es 150 partido de pi por este radio al cuadrado. Bien, nos queda este número aproximadamente es 5,76 decímetros. Bueno, pues estas dimensiones son las que minimizan la superficie total que necesito para hacer ese barril cilíndrico. Observa que si el radio es este número, el diámetro es el doble, y el doble de este número es este número, es decir, la altura del cilindro y el diámetro del cilindro van a coincidir, por tanto tiene una forma casi cúbica, ¿no? Pero no es un cubo, evidentemente, porque es redondeado. Mira, nos toca repetir el ejercicio ahora para otro bote, para otro barril cilíndrico, digamos, es el bote de Coca-Cola. Todo es exactamente igual, solamente que el volumen ahora del cilindro pues no son 150 litros, es muchísimo menos, 330 mililitros, es decir, en litros sería 0,33 litros, es decir, en decímetros sería 0,33 decímetros cúbicos, ¿vale? Si lo quisiera en centímetros cúbicos, como sabéis, hay que multiplicar por 1000, serían 330 centímetros cúbicos. Claro, un litro son 1000 centímetros cúbicos, para tener un decímetro cúbico. En fin, vamos a repetir lo mismo, solamente que aquí, donde ponga 150, tendré que poner, voy a poner 330, pero son centímetros cúbicos, así que el resultado serán centímetros. Ese 150, el doble salió aquí, luego también apareció aquí. La superficie que tengo que minimizar en función del radio, piensa, será exactamente lo mismo, pero en lugar de 300 es el doble de 330, 660, siendo R un número positivo. Y voy a aclarar también que R va a ser centímetros, igual que la altura, porque en fin, el volumen está en centímetros cúbicos. En fin, todo es igual. Ahora pues toca derivar. Lo voy a hacer mucho más rápido, ¿eh? Simplificamos. Vemos cuando la derivada es 0. Será 0 cuando el numerador sea 0. Despejo la R y me queda la raíz cúbica de 660 partido de 4pi. Aproximadamente 3,74 centímetros. Es muy pequeñito el radio. La solución la voy a indicar ya porque en este punto estará el mínimo, es exactamente los mismos cálculos. Por tanto, si el radio es este número, aproximadamente 3,74, y la altura, a ver, la altura, pues acuérdate, estaba aquí cuando el volumen era 150, entonces ahora el volumen es 330, tendré que poner 330 partido de pi por el radio que acabamos de hallar, aproximadamente 3,74 al cuadrado. Estoy haciendo una aproximación. Sale 7,49 más o menos. Bien, pues con estos centímetros y estos centímetros
hacemos que el gasto de chapa sea lo menos posible. Observar otra vez que el doble del radio es el diámetro y el doble del diámetro nos da la altura. Así que, desde luego, los botes de Coca-Cola no son así, ya que si os fijáis, este bote parece casi cúbico, ¿no? Como antes os comentaba. Lógico, para que el gasto de chapa sea lo menor posible. Aquí están gastando más chapa, pero claro, es lógico que lo hagan así para que se pueda sujetar con la mano. Bueno, pues el ejercicio está resuelto. Como veis, ha sido un poquito más complicado que los que hemos hecho antes. Ejercicios de optimización podéis encontrar en primero de BAT. Aquí en el tema de derivadas es un tema muy importante y hay ejercicios de todo tipo, entre ellos de optimización. En segundo de BAT también, análisis matemático, y vais a aplicaciones de las derivadas. En segundo de BAT sociales también hay ahí. Y comentaros también que este proyecto es personal, que hay más de 3000 vídeos que os pueden ayudar, y vosotros también me podéis ayudar a mantener este proyecto si pulsáis donar, hazte mecenas. Os lleva a una página dentro de Patreon mía donde podéis suscribiros y de esa manera colaboráis en mantener el proyecto. Bien, espero que lo hayáis entendido. Un saludo desde Elche y tal vez nos veamos en otro vídeo, ¿no? Hasta la vista.